yo voy a empezar hablando de lo que es la conciencia, ¿bien? La conciencia es una palabra que nosotros utilizamos para describir el estado en el que nosotros como personas nos relacionamos con nosotros mismos y con el medio. ¿Está bien? Y es lo que nos permite a su vez responder a los estímulos externos. Básicamente lo que nos dice que la conciencia, ¿está bien?, se encuentra en la corteza cerebral y en el sistema reticular activador ascendente. ¿En dónde está este sistema reticular activador ascendente? En la protuberancia, en el mesencéfalo y en el diencéfalo. El diencéfalo que está compuesto por el tálamo y el hipotálamo. ¿Por qué sabemos que está en este lugar? Porque lesiones que se producen por debajo de la protuberancia, o sea, a nivel del bulbo y hacia abajo, no se transforman en alteraciones del estado de la conciencia. ¿Va? Para hablar de las alteraciones del nivel de la conciencia, nosotros tenemos que dividir a la conciencia en dos partes. ¿Bien? En una parte que vendría a estar dado por el contenido y el nivel de conciencia. Está el Dale. Cuando nosotros hablamos de las funciones cognitivas, lo que estamos hablando es a nivel del contenido. A nivel del contenido, lo que nos permite. Hablamos del contenido de la conciencia, estamos hablando de las funciones mentales cognitivas. ¿Bien? Es aquello que nos permite recibir, seleccionar, almacenar, transformar, recuperar, entender la información que tenemos. ¿Bien? A nivel del contenido, vamos a hablar de confusión y delirio, que ahora lo voy a explicar después. Y a nivel el nivel es lo que se trata en las alteraciones, en el nivel del sueño vigilia de este paciente. Bien, cuando nosotros hablamos de confusión, estamos hablando de una desorientación del paciente o de la persona en tiempo, espacio y persona, está con una dificultad para mantener la atención. Y cuando hablamos del delirio, son alteraciones agudas en la atención, en el contenido de la conciencia, la persona tiene un pensamiento desorganizado y un curso fluctuante. Estas causas, las causas de delirio más frecuentes que encontramos son causas tóxicas, metabólicas y endocrinas. Y el delirio lo diferenciamos de la demencia, porque el delirio es de una causa aguda, mientras que la demencia es algo más crónico y tiene una alteración fluctuante del nivel de la conciencia. Cuando nosotros hablamos de la alteración del nivel de conciencia, hablamos de coma, de estupor, de estado vegetativo, de estado de mínima conciencia, mutismo aquinético y síndrome de enclaustramiento. Cuando hablamos de coma, básicamente de lo que estamos hablando es que hay una ausencia de respuesta a todo estímulo, externo o interno, ¿bien? Y el paciente no responde. A diferencia del estupor, que vendría a ser como un coma, pero el paciente responde a estímulos vigorosos o estímulos más fuertes, pero cuando este estímulo cesa, el paciente vuelve a un estado de coma. Bien, y después tenemos el estado vegetativo,
esto fue acuñado por primera vez en 1972 por dos personas, Jennett y Plum, y lo que básicamente nos está diciendo es que se hace referencia a aquellos pacientes que tienen un ciclo de sueño y vigilia que reaparece tras el coma, pero que no tiene funciones cognitivas. ¿Está? O sea, el paciente está despierto y duerme, pero este paciente no se relaciona con el medio. Mientras que un estado de mínima conciencia, básicamente para diferenciarlo del anterior, es que existe un parcial contacto con el medio, mientras que en el vegetativo no. ¿Está? Luego tenemos el mutismo aquinético, que es aquel que el paciente presenta periodo de ciclo de sueño-vigilia, bien, pero está incapacitado de moverse o hablar. Y no existe respuesta motora. Bien, lo característico de esto es la ausencia de espasticidad o reflejos anormales. Bien, y lo que sugiere que hay una preservación de las vías motoras descendentes. Mientras que después tenemos el síndrome del enclaustramiento, locked-in, que consiste básicamente en cuadriplegia, anartria, el paciente no puede hablar, y parece de los movimientos oculares. ¿Está bien? Esto es más característico de la destrucción de la protuberancia ventral, y nosotros lo encontramos básicamente en el síndrome de Guillain-Barré y en el de miastenia gravis. Bien, cuando nosotros evaluamos del nivel de conciencia, acá hay un cuadrito después, acá hay un cuadro que habla de las causas de alteraciones del nivel de conciencia. Bien, las lesiones pueden ser supratentoriales, infratentoriales, una disfunción cerebral metabólica o multifocal y trastornos psiquiátricos. Bien, después, si quieren, le paso el cuadrito ese. Y este es el cuadro clínico de alteraciones de nivel de conciencia, coma, el estado vegetativo, cómo es el despertar, la conciencia, función motora, función respiratoria, el electroencefalograma y el pronóstico. Bien. Bien. Cuando hablamos del nivel de conciencia, nosotros podemos hacer dos clases de evaluación del nivel de conciencia. Una evaluación clínica, bien, y una evaluación instrumental. La evaluación clínica nos va a permitir predecir la localización de la lesión, por ejemplo, con el patrón respiratorio. Bien, el patrón respiratorio, por ejemplo, el patrón respiratorio, que esto nos va a permitir sospechar la estructura lesionada, pero no así saber la causa, si es una causa metabólica o es una causa estructural. Por ejemplo, la bradipnea se caracteriza por una respiración lenta y superficial, y en quién la encontramos, en una intoxicación farmacológica, en un agotamiento de los músculos respiratorios y en el hipotiroidismo. Luego tenemos, por ejemplo, la respiración de Cheyne-Stokes, que básicamente se caracteriza por una respiración cíclica que empieza a aumentar, llega a un máximo, comienza a disminuir y hace un periodo de apnea. ¿En quién encontramos esto? En alteraciones hemisféricas bilaterales difusas, estructurales o metabólicas, está en cualquier disfunción cerebral. ¿Está? Pero no hay, en esta respiración no hay lesión del tronco cerebral. Luego tenemos la respiración de Kussmaul, bien, que es una respiración profunda e hipernéica, y en quiénes la encontramos, en la lesión mesencefálica o en una cetoacidosis diabética. Luego tenemos la apnéusica, bien, que hay una pausa en la inspiración, y en quienes la vemos en las pacientes que tienen un daño protuberencial alto,
o la respiración en racimo en aquellos que tienen una lesión protuberencial baja. Mientras que la atáxica, que es la última, bien, la podemos encontrar en una lesión vulvar. Otro de lo que podemos ver es el patrón pupilar. En los patrones pupilares podemos encontrar pupilas simétricas, que acá nos permiten diferenciar entre la causa metabólica o estructural y el nivel de la lesión. Están unas pupilas simétricas pequeñas y reactivas, habla de una causa metabólica o diencefálica, una asimétrica, como la segunda, ¿bien? Dilatada y fija, habla de una afectación del tercero, el cuarto y el sexto par. O una aneurisma de la arteria comunicante posterior. Luego tenemos las pupilas simétricas, medianas, fijas, y ella nos habla de una lesión tectal, mientras que también podemos tener unas pupilas simétricas, pequeñas, fijas y irregulares, que nos hablan de un origen mesencefálico, mientras que unas puntiformes nos hablan de un origen protuberencial. Luego tenemos un patrón ocular, que también nos habla de si la lesión es estructural o metabólica, una desviación lateral, que nos habla de una lesión ipsilateral o del tronco cerebral contralateral, una desviación hacia el lado de la hemiplegia, que nos habla de una lesión protuberencial contralateral, mientras que una desviación hacia el lado contrario a la hemiplegia nos habla de una lesión a nivel de hemisférica contralateral. Después tenemos una desviación no conjugada o estrábica, que nos habla de lesiones de los pares craneales 3, 4 y 6, o desviación oblicua o en el plano vertical, una lesión de la fosa posterior. ¿Está? Y tenemos el movimiento tipo bobbing, que es un descenso rápido y un ascenso lento o viceversa, que nos habla de una lesión protuberencial. También podemos ver en un patrón motor, que hay dos característicos que son la rigidez de decorticación y la rigidez de descerebración. La rigidez cuando hay una... A ver, esto es así. El paciente responde a la voz o al dolor. Si hay una lesión, una localización anatómica, podemos verla si es bilateral o asimétrica, o sea, de un solo lado, de un solo hemisferio. Está la lesión de decorticación, que es la A, ¿bien? Nos habla de un paciente con flexión de los brazos, muñecas y dedos. Y estas lesiones hablan de una lesión de la cápsula interna o de los hemisferios cerebrales, con una interrupción en las vías córtico-espinales. Puede ser unilateral o bilateral. ¿Bien? Y la lesión de descerebración se presenta en un paciente opistótono, con los dientes apretados, ¿bien? Los miembros superiores en extensión rígida, aducidos e hiperpronados, y con los miembros inferiores extendidos. ¿En quiénes vemos este paciente? En este tipo de lesiones, en la lesión del cerebro medio y en de la protuberancia superior. También se la relaciona con alteraciones metabólicas como un coma hepático, como una hipoglucemia, ¿bien? Anoxia o intoxicación por drogas. ¿Está? Luego tenemos las escalas del nivel de conciencia. Básicamente nosotros manejamos tres: la escala de coma de Glasgow, la escala de Four y la escala de RAS. La que utilizamos más frecuente es la escala de Glasgow, ¿bien? Que valora de forma la respuesta ocular, verbal y motora a estímulos externos, ¿bien? Es el más utilizado para pacientes politraumatizados, y presenta una utilidad para justamente el traumatismo de cráneoencefálico. La desventaja de la escala de Glasgow es que no nos permite valorar la lesión a nivel del tronco cerebral. ¿Está bien?
evaluar a los pacientes intubados, sedados o bajo bloqueo de neuromusculares. Esta escala tiene 15 puntos de máximo y 3 puntos de mínimo. ¿Bien? Luego tenemos la escala de Four, que vino para paliar las deficiencias que tiene la escala de Glasgow, y que básicamente lo que mide es una respuesta ocular, una respuesta motora, una respuesta del tronco y una respuesta de la respiración. Bien, y luego tenemos por última también una que usamos nosotros, que es la de RAS, una escala de sedación y analgesia de Richmond, que va desde +4 hasta -5. O sea, desde un paciente ansioso y violento hasta una sedación muy profunda. Bien. A su vez, nosotros también podemos, esa era la evaluación clínica que nosotros hacemos del paciente. Luego tenemos una evaluación instrumental, que la hacemos por un electroencefalograma, que nos mide la actividad eléctrica a nivel de la corteza, en la cual tenemos 3 o 4 tipos de frecuencia: la frecuencia beta, que es la que encontramos en pacientes despiertos y alertas; una alfa, que es la que encontramos en pacientes relajados y con los ojos cerrados; y una teta, que está con una frecuencia de 4 a 7 Hz, o delta de 0 a 3 Hz, que es la que encontramos durante el sueño. ¿Está bien? Que esta última sería patológica si el paciente lo tenemos despierto. Esta sonda o esta frecuencia se encuentra alterada en pacientes deprimidos por anestesia, por alteraciones metabólicas, hipotensión e isquemia. Bien, luego tenemos la de los potenciales evocados, que pueden ser sensitivos o motores, y nosotros lo que hacemos es estimular distintos nervios. Y por último, potencial evocado, y por último lo que tenemos es un algoritmo para el tratamiento de pacientes con alteración del nivel de conciencia. Este es uno que está en un trabajo presentado por la Sociedad Uruguaya, ¿está bien? Que básicamente es, pacientes sin respuesta del comando, se tiene que evaluar la vía aérea, la ventilación y la circulación. Si el paciente tiene un Glasgow menor de 8, se debe intubar. Si tiene una saturación, en este caso acá dice 93, pero en otros decía menor de 90. Y para mantener una presión arterial media mayor de 70. Bien, obtener una vía venosa, descartar hipoglicemia. Se le va a pedir un examen de laboratorio. Luego vamos a hacer el examen neurológico, vamos a tomar medidas terapéuticas neurológicas de emergencia, todo suponiendo, por ejemplo, que el paciente no tiene signos de hipertensión intracraneal, que en ese caso utilizaríamos homoterapia, o si el paciente no tuvo convulsiones, en ese caso utilizaríamos diazepano o fenitoína. Hipotermia, que la trataríamos cuando la temperatura está por debajo de 34 grados, o hipertermia, trataríamos la causa etiológica. Intoxicación por benzodiazepinas o opioides con flumazenil y naloxona. Bien. Luego volveríamos a hacer una reevaluación neurológica del paciente, y luego pasaríamos a los métodos complementarios, como son una tomografía de tórax, una punción lumbar, un electroencefalograma y una resonancia magnética. Espero que me hayan escuchado todo, porque la verdad que no me fijé si me escucharon o no. ¿Hola? Sí, Miguel, está muy bien tu presentación. Disculpen, no me fijé si me estaban escuchando. Sí, supongo que todos han escuchado. Vanessa, Mafe, ¿alguna pregunta? Eliana.
¿Ven todos ahí? Sí. Acá estoy. Bueno, vamos arrancando. El tema que me toca a mí es cómo hay alteraciones de la conciencia. Esto se superpone bastante con lo que estuvo hablando Miguel. Hay conceptos que él estuvo explicando que yo voy a reiterar y vamos a hacer énfasis en las partes que no estuvieron en su clase, ¿no? Perdón, Carlitos, ¿puedes hablar un poco más fuerte? No se te escucha. A ver, si me bancan, me busco Bueno, a modo de introducción, las alteraciones del estado de conciencia es uno de los motivos frecuentes del ingreso a la UTI, ¿sí? Lo vemos bien seguido. Y la interpretación de estos trastornos sitúa al médico, digamos, en la frontera entre la ciencia y el arte. Hay que saber bien el tema, hay que saber diferenciar las cosas intermedias. Y por otro lado, también va a diferenciar los pacientes que están entre la vida, el estado vegetativo y la muerte. Así que es muy importante que tengamos todo esto en claro y sepamos diferenciar una cosa de otra. Vamos a empezar por definir conciencia, que yo creo que Miguel ya lo habrá hecho. Yo llegué un poquito tarde la otra, discúlpenme, tuve un problema. Pero bueno, conciencia es el pleno conocimiento que tiene el individuo de sí mismo y del medio que lo rodea. ¿Sí? Simple. Y consta de dos elementos. Estos dos elementos son, por un lado, el contenido, que está representado por las funciones mentales superiores, ¿no? El aprendizaje de la persona, la memoria, la asociación, las ideas, la taxia, la afaxia y la praxia, ¿sí? Y esto tiene ubicación córtico-subcortical. Esto es importante saberlo para que sepamos, cuando tengamos una lesión en el encéfalo, según el nivel de la lesión o la estructura alterada, vamos a tener distintas alteraciones de la conciencia y de estados de coma, ¿no? Así que el contenido va a estar ubicado a nivel córtico-subcortical. Y el otro componente de la conciencia es la reactividad de la conciencia, ¿no? Que es la capacidad de despertar o reaccionar frente a estímulos que tiene el individuo. Y el mantenimiento de los ciclos de sueño y vigilia. ¿Sí? Esto está un poquito más abajo en el cerebro, ¿sí? A nivel mesencéfalo continuo y bulbo medular. O sea que si tengo una alteración de la reactividad, ya la lesión es un poquito más abajo en el tronco, ¿sí? Esto también es importante saberlo. Vamos a definir las alteraciones parciales de la conciencia. Esto también venía hablando Miguel. El primero es la obnubilación, ¿no? Que es el primero que sale de la conciencia plena, que es la alteración de la atención y del ascenso-percepción. O sea, el paciente se encuentra ensimismado, distraído, y puede estar tranquilo o irritado. Pero puedo atraer la atención, digamos, con un estímulo, puedo llamar la atención, pero es dispersa la atención, ¿sí? Vuelve a distraerse rápidamente. Las funciones superiores están conservadas y el paciente todavía se mantiene lúcido. El siguiente es la confusión, que es un poquito más profunda la alteración de la conciencia. Acá lo que está alterado es la orientación del paciente, ¿sí? Está alterada la asociación de ideas, la atención, la memoria y el aprendizaje. Se desorienta el paciente siempre, ¿no? Primero en tiempo, luego en espacio y por último en persona. Y aparece la fabulación de relleno. El paciente puede hablar incoherencias ante preguntas. Y el paciente no se encuentra lúcido, acá ya perdemos la lucidez, pero sí todavía mantiene la vigilia. Bueno, después vamos a hablar, digamos, de la definición de delirium, que esto es bien típico de la terapia, que el DSM-4 define el delirium como la alteración de la conciencia con desorientación temporoespacial, disminución de la habilidad para focalizar, sostener o cambiar la atención, cambio cognitivo o el desarrollo de un trastorno de la percepción. No explicable por nada previo, ¿sí? No tengo demencia previa, no tengo nada establecido evolutivo, o sea, es algo agudo. Ahí lo dice, se desarrolla en un tiempo corto, o sea que es bien de inicio súbito. Y puede fluctuar a lo largo del día. Y esto va a ser consecuencia de muchas cosas. Puede ser por el uso de medicamentos, muy común, el paciente que sale de la analgesia que nosotros le ponemos a todos los pacientes intubados en la terapia, o puede ser secundaria de intoxicación, o ser manifestación de un síndrome de abstinencia alcohólica o de cualquier otra droga, o puede ser consecuencia de más de una de estas cosas, ¿sí? Una mezcla de todas estas cosas. El último estado de alteración parcial va a ser el estupor, que ya tenemos alteración global del contenido de la conciencia.
con persistencia de la reactividad. Esto es lo que lo diferencia del coma. O sea, tengo una alteración total de la conciencia, pero el paciente se mantiene reactivo. Abre los ojos, pero solo frente a estímulos, como dijo Miguel, fuertes o nociceptivos, intensos y a veces reiterados. Y ahí capaz que consigue alguna que abra los ojos, por ejemplo, pero vuelve acá. ¿Me escuchan? Siento un ruido raro en el micrófono. Sí, se te escucha. Disculpen. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, acá el paciente, ponele que todavía se encuentra vigil. Va por ahí, tienes apertura al estímulo fuerte, pero vuelve rápido a cerrar los ojos. Se me trabó el PowerPoint. ¿Me bancan? Ya, pasando el estado de estupor, vamos a definir lo que es coma. Ya es alteración global de la conciencia y es el verdadero estado de inconsciencia con ausencia de contenido y reactividad de la conciencia. O sea, el paciente no abre los ojos y si por más que lo estimule, por más que lo pinche, por más que le duela, no va a abrir los ojos. Bueno, esa es la definición en sí de coma. ¿Cuáles son las causas? A ver si vamos a esto. Ahí está. Hay 6 grandes grupos, digamos, que se clasifican las lesiones que pueden causar coma. Vamos a ir mencionándolas. La primera serían las lesiones hemisféricas unilaterales, o sea, de un solo lado, con efecto de masa que comprimen o desplazan el diencéfalo y el tronco. A saber, pongan, por ejemplo, una hemorragia intraparenquimatosa, un ACV grande maligno, un ACV, un absceso, un tumor, algo que crezca y desplace diencéfalo y tronco. El siguiente serían las lesiones hemisféricas bilaterales que dañan o comprometen la formación reticular ascendente a nivel del tálamo. Si recuerdan de fisio y de anato, digamos que la formación reticular ascendente es lo que va a definir el ciclo de vigilia y es lo que va a hacer que el paciente abra los ojos. Así que una lesión a este nivel va a producir coma. ¿Qué cosas pueden dar esto? Contusiones, o sea, son TEC, múltiples infartos, linfoma, hemorragia solenoidea, hidrocefalia. Para seguir tenemos las lesiones de la fosa posterior que dañan o comprimen la formación reticular otra vez, pero esta vez a nivel de tronco, más abajo. O sea, ya estamos hablando debajo de la tienda del cerebelo, ¿sí? Lesiones cerebelosas, oclusión basilar, pielonenitis pontina. ¿Se acuerdan qué da pielonenitis pontina? A ver, Miguel, vos que estuviste leyendo el tema, ¿qué puede dar pielonenitis pontina? La hipernatremia severa, ¿o no? Sí, la mala corrección de la hipernatremia. La mala corrección de la hipernatremia, perdón. A eso iba, bien. Bueno, para seguir, las lesiones difusas cerebrales que afectan los procesos fisiológicos del cerebro, ya sea una lesión a nivel de toda la corteza o bien hacia algo bien difuso, es ejemplo, una convulsión, la intoxicación del tipo que quieran, puede ser, no sé, alcohólica, puede ser monóxido de carbono o cualquier otro gas, una intoxicación así generalizada o un síndrome neuroléptico maligno. Eso, digamos, una afectación global. Después tenemos las lesiones metabólicas agudas o endócrinas, y ahí tenemos los trastornos diabéticos, la hipo o la hiperglicemia, la hiponatremia, la hiperuricemia, o sea, el síndrome urémico. Y por último, los trastornos psicógenos, que es el trastorno conversivo o el antes mal llamado histeria. Saliendo del coma, tenemos ahí es lo que Belén quería mencionar, que son los estados postcomatosos. Y esto se evalúa con esta escala que se llama GOS, que como decía bien Belén, no la usamos mucho nosotros porque es más del clínico, o quizás de cuando sale de la terapia, pero bueno, está bueno saberlo. El GOS, por su sigla, es Glasgow Outcome Scale, y establece 5 grados de cómo una persona sale del coma.
la persona puede salir, digamos que cuanto más grado tenga, mejor sale, ¿sí? El grado 1 es el paciente sale muerto, muerte encefálica. Que seguro va a haber una clase de eso, para definir muerte encefálica. Después, como estaba contando Miguel, está el estado vegetativo, que es la incapacidad de actuar recíprocamente con el ambiente. El estado vegetativo es un estado particular en el que el paciente tiene ciclos de sueño-vigilia, o puede parecer tener cierta reactividad, pero no hay absoluto contenido para nada, no hay contenido de la conciencia, solo reactividad. Es reactividad de conciencia sin contenido. Y los otros grados van a enumerar, digamos, distintos grados de discapacidad. La incapacidad severa sería el grado 3, que es el paciente incapaz de vivir de forma independiente. En grado 4, la incapacidad moderada, que el paciente puede ser independiente, pero ya no está en sus capacidades de volver a trabajar o estudiar. Y en grado 5, que es una buena recuperación, el paciente sale indemne, digamos, del coma. Las últimas definiciones que aparecen en el libro son estos dos también estados postcomatosos, que son el síndrome de enclaustramiento y el estado de conciencia mínima, que esto también lo habló Miguel. Es el enclaustramiento, como dijo Miguel, es el locked-in, que es un estado de desaferentización. ¿Qué quiere decir esto? Una cuadriplejía anártrica, o sea, el paciente está cuadripléjico y mudo. El paciente, de todos modos, se encuentra lúcido. O sea, ¿qué pasa acá? El paciente comprende, tiene todas sus funciones mentales superiores, incluso puede hacer o generar un código de lenguaje moviendo los ojos o responder comandos. Cuando uno le dice abrí, mira para arriba, mira para abajo, el paciente responde órdenes simples, pero y comprende, pero no se puede mover y no puede hablar. Esto puede ser por una lesión a nivel protuberancial rostral, como dijo Miguel, alrededor de la decusación de las pirámides. O sea que si yo tengo una lesión a ese nivel, por encima todo el cerebro superior queda indemne y por debajo, digamos, todo lo que es motor está afectado. Así que no tengo cero actividad motora y todas las funciones superiores conservadas. Difícil que se dé, pero está descrito. Y después, el estado de mínima conciencia es una cosa intermedia en que el paciente tiene una respuesta sustentable y reproducible, o sea, responde a órdenes simples, quizás con gestos, sonidos, no puede verbalizar, no vocaliza, pero puede hacer, digamos, sonidos como afirmativos o negativos, o, no sé, mover los ojos, quizás a un estímulo, pero no comprende. Esa es la diferencia con este síndrome que el anterior, el enclaustramiento, ¿sí? Acá no hay plena conciencia, no hay lucidez, ¿sí? Tiene cierta reactividad. Por eso es conciencia mínima. Bueno, después, esta tablita está en el libro y me pareció interesante porque, digamos, comparativamente pone en comparación todos estos estados, ¿no? El coma y todos los estados alterados de la conciencia que acabo de describir. Y teniendo en cuenta la conciencia, el sueño vigilia, la función motora, la función auditiva, la visual, las comunicaciones y la emoción. Si ven arriba la primera línea, la de coma, el coma no tiene nada de todo esto, ¿sí? No hay ninguna conciencia, no hay ciclo sueño vigilia, puede que en la función motora puede que haya un reflejo, que eso va a definir si se muere o no después, pero bueno, nada más que eso, y después no hay ninguna otra función, no hay función auditiva, no hay función visual, no hay más nada. En estado vegetativo no tengo conciencia plena, sí tengo el ciclo sueño presente, el ciclo sueño vigilia presente, y puede tener alguna función motora, ¿sí? Mínima. La función auditiva puede ser alarma o una breve orientación a los sonidos, o sea, como que el paciente siente un estímulo fuerte y reacciona, no mucho más que eso. Y lo visual también, abre los ojos al ruido o al dolor, pero no más que eso. No hay comunicación y no hay emoción para nada. En el estado de mínima conciencia ya tenemos una conciencia parcial, el ciclo sueño-vigilia sigue presente y ya puede quizás localizar algún estímulo o alcanzar algún objeto, localiza sonidos, fija la vista y bueno, tiene alguna comunicación que puede ser vocalizada pero no verbal, o digamos, ahí dice verbalización inteligible, o sea, hace sonidos quizás pero no habla. Y puede tener eventual llanto, digamos que algún componente emocional existe.
Y en el enclaustro ambiente tenemos la función de todo, o sea, tenemos conciencia total, tenemos un vigila presente, pero en la función monitora esto ya nada, el paciente está cuadripléjico. La función auditiva tendría que estar preservada, si digamos que todos los pares altos están bien, y preserva los movimientos oculares, la comunicación, como dijimos, no hay motoricidad, está afónico anártrico, pero bueno, todo lo demás está conservado. Esto está bueno para tener en cuenta las diferencias entre unas cosas y otras, un lindo cuadro comparativo. Está en el libro. Bueno, como Miguel también habló, esto es específicamente lo que estaba hablando Miguel, la evaluación del paciente en coma, así que yo esto lo voy a pasar rápido. Es lo de siempre, ¿no? Vos tenés el paciente en coma, hay que hacer el ABCD siempre, y bueno, el libro resalta la escala de Ford, que fue en realidad desarrollada para evaluar, digamos, en trauma, un poco más allá de lo que puede evaluar el Glasgow, ¿no? Porque evalúa reflejos de tronco, eso es lo bueno. Entonces, esta escala te puede diferenciar un coma de un vegetativo, la escala de Glasgow no, o un enclaustramiento. Eso es lo que, digamos, esa es la ventaja que presenta el FOR sobre el Glasgow. Nosotros lo usamos para evaluar pacientes que están en ventana, no mucho que para eso, pero bueno, tiene, digamos, inicialmente tenía otro objetivo, así que está bueno conocerla, porque permite evaluar, digamos, tronco, otras cosas, que el Glasgow no. Bueno, y a la hora de evaluar el paciente en coma, vamos a poder tener distintas cosas que hacer sobre el paciente en coma. Inicialmente, todo paciente en coma tiene que llevar su tomografía computada. Eso va para todo el mundo, que eso es lo que resaltó Belén. Y después, digamos, está la resonancia magnética. Esto es el coma inexplicable, o sea, yo no tengo razón, o sea, definida del coma, y tengo una tomografía normal. Ahí pasamos a la resonancia para aumentar la resolución. Es mucho más sensible, pero bueno, obviamente siempre más costosa, de más difícil acceso, nosotros no la tenemos, etcétera, ¿no? Pero es lo que está supuestamente indicado. Siempre que sospeche infección, punción lumbar, eso ya lo sabemos todos. O también la punción lumbar puede ir para otras cosas neurológicas, ¿no? Para el llamado radicasupresor fuera del coma. Y bueno, el electroencefalograma lo que busca es identificar actividad epiléptica no convulsiva. ¿No? El paciente no despierta, no tiene trastornos hidroelectrolíticos, no tiene causa aparente del coma, pero encontramos que es convulsivo no epiléptico. Eso puede pasar. Y por último, el ecodoppler transcraneal, que tanto tratamos de hacer nosotros siempre. Está muy descrito en trauma, según el libro. Es muy importante valorar el IP como signo de hipertensión. Eso puede dar coma, como ya explicamos antes. Bueno, los cuidados generales del paciente en coma, como digamos los cuidados generales de todo paciente, con algunas excepciones. El ABCD, como para todo mundo, la cabecera a 30 grados, porque es importante asegurar la adecuada PPC, ¿sí? La presión de perfusión cerebral. Si yo tengo la cabeza en alto, digamos que mantenemos una buena PIC y una buena PPC. El RM para todo paciente con Glasgow menos de 8, eso ya es indicación. La nutrición temprana, es importante que el paciente en coma empiece con nutrición preferentemente enteral para evitar, digamos, otro tipo de trastornos y desnutrición a largo plazo, más si el coma es prolongado. Obviamente el cuidado de todo paciente es para todo el mundo, pero bueno, es importante acá también el decúbito cada 3 horas, rotar el paciente, evitar las escalas, las infecciones. La kinesioterapia productora también es bastante importante, digamos que si el paciente tiene alguna chance de salir del estado comatoso, es importante prevenir la polineuropatía porque la puede llegar a tener y es muy probable que la tenga. La prevención de TBP, digamos, el paciente que no se moviliza para nada, también acostado en la cama, aumenta las probabilidades de TBP y tromboembolismo y TEP y todo lo que está asociado a eso. También se habla de, esto obviamente fue escrito fuera de la pandemia, ¿no? De favorecer la presencia familiar, digamos que favorecer el contacto del paciente con los seres queridos a veces estimula el despertar supuestamente, o una buena evolución, o al favorecer las asociaciones familiares como para poner en movimiento la mente a la hora de una recuperación de un estado comatoso, siempre y cuando se pueda volver del coma, ¿no? Y bueno, asegurar la adecuada hidratación, asegurar un buen flujo urinario, esto es básico para cualquiera, pero bueno, la idea es
mantener un buen medio interno, digamos, amigable con el cerebro, y mantener una buena TA, también eso tiene que ver con la función de perfusión cerebral, o sea, digamos que la función renal en ese sentido es bastante importante, así que, digamos, maneja todos los electrolitos que entran y salen, así que es importante que cuidemos los riñones. Bueno, ¿qué pronóstico tiene un paciente en coma? Va a variar mucho según el trastorno que los haya llevado al coma, ¿no? Digamos, según la patología que lo haya puesto en ese estado, tiene diferente pronóstico. Es importante resaltar, a ver si se ve la flecha, por ejemplo, del TEC penetrante tiene una muerte altísima, ¿sí? Más del 50%. También el HCA, que llega a 44%. Son cosas que son, digamos, que tienen mucha chance de evolucionar de coma a muerte encefálica. Ahí está, todos los problemas posibles hoy nos van a pasar. Vamos terminando ya igual. Después, también el HCA también terminan siendo donantes, es alto el porcentaje con respecto a los demás. Uy, ya, ponemos otra vez. Y también existe, digamos, a nivel de paro cardíaco, el ácido isquémico grande o el maligno es una buena causa, igual que la hemorragia intraparenquimatosa. Y también tenemos un gran componente misceláneo, ¿no? Lo que sea. Bueno, chicos, no mucho más que eso. Muchas gracias. Disculpen la desprolijidad, pero bueno, sí, es lo que se pudo.